Hoy es viernes, voy a empezar contigo, Carlos Pena, director de T-Research. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Bien, ¿qué novedades hay? Dime, de la estadística, muertos, desaparecidos, comparativos. A Así, ver. así es, mi querido Joaquín. Un resumen de los homicidios en lo que va del sexenio: 5,705 es la cifra de homicidios que llevamos en lo que va del sexenio, de 73 días de sexenio, repito el número, 5,705. Esto nos da un promedio aproximadamente de 78 homicidios diarios. Comparado con el promedio de todo el sexenio anterior, que fueron 95, estamos hablando de 18 homicidios menos por día. Es decir, no vamos tan mal dentro de lo mal que vamos, porque tener 78 homicidios diarios no es ninguna buena noticia, y tener 5,700 en lo que va el sexenio tampoco, pero digamos que no ha crecido, se ha mantenido y quizá ha disminuido ligeramente, pero ha disminuido. Las entidades que más siguen concentrando este problema, claramente, Joaquín, de estos 5,700, casi 700 se concentran en Guanajuato. Sinaloa es el segundo lugar, Ya ojo, Joaquín, ya es segundo lugar, Joaquín. estaba a media tabla antes del Mayo Zambada. Antes de todo este conflicto en el estado de Sinaloa, estaba a media tabla, por ahí del lugar 15, 16. Hoy está en segundo lugar con 427 desde el 1 de octubre, que no necesariamente empezó el conflicto el 1 de octubre, pero yo estoy considerando a partir del inicio de sexenio, Joaquín. Desde el 1 de octubre, 427 homicidios en Sinaloa, y le sigue después Estado de México con 413. Pero la noticia aquí, o el dato a destacar, Joaquín, si tú me lo permites, es Guanajuato, que está imparable, imposible, con casi 700 homicidios en lo que va del sexenio, y Sinaloa, que le sigue con 427. A ver, dos cosas. Primero, es imposible que después de tantos gobiernos, Guanajuato no se haya podido resolver el problema de Guanajuato y siga siendo mes con mes, año con año, gobierno con gobierno, el estado con el mayor número de homicidios del país. Así es, Joaquín, y en algunos meses incluso creciendo. En el promedio a veces disminuye 3, 4%, digámoslo, ya no está creciendo tanto, pero hay meses donde sí sube. Por ejemplo, este cierre de año, indudablemente Guanajuato está creciendo muchísimo con respecto al año anterior, mismos meses. Octubre, noviembre, ha crecido muchísimo el número de homicidios en Guanajuato. Ya sabemos que el problema está ahí, e incluso está enfocado, podría traerme a decir, por lo menos por los números que yo leo, es en 4 o 5 municipios: León, Irapuato, Salamanca, Celaya, prácticamente es donde, un poco Guanajuato, es donde se están concentrando en la cantidad de homicidios. Y yo no puedo entender por qué ningún gobierno ha podido. ¿Por qué el crimen organizado es más fuerte en estos 5 municipios de Guanajuato que toda la fuerza del Estado? Incluida la del gobierno del Estado de Guanajuato, también, los gobiernos. Así es, que no es un problema de hace un año, ni 2, ni 3, ni 4. Tenemos por lo menos todo el sexenio anterior, Joaquín, Guanajuato a la cabeza. Incluso en el sexenio también del presidente Peña Nieto, ya estaba Guanajuato en primer lugar, por lo menos los últimos 2 años de su gobierno. Así, entonces estamos hablando de casi 10 años, vamos, va a ir para una década. Así es, por lo menos de 8 a 10 años, donde Guanajuato ha estado incontrolable en materia de homicidios. Decían que se iba a controlar un poco con aquella detención del Marro y con el ataque, con el tratar de controlar la parte del Huachicol. La verdad es que no se controló, sigue en aumento y siguen creciendo los homicidios en Guanajuato. Ahora, yo insisto, ¿qué tiene Guanajuato? Que ni la fuerza de los gobiernos estatales y federales puede impedir que sea el número 1 de homicidios del país. Es que a mí sí no me entra en la cabeza. Además, un estado que siempre ha gobernado el PAN, vamos, ya habla ustedes de los tiempos de Carlos Salinas. Así es, Joaquín. Aquí por lo menos lo que nos dejan ver los números es que no es un tema de partidos, sino más bien de situación, como tú bien dices. ¿Qué está pasando en Guanajuato? ¿Qué hay en Guanajuato que no se logra controlar, o no quieren o no pueden, o no quieren y no pueden? ¿O cuál es la razón de por qué tenemos 10 años por lo menos con alto índice de homicidios en toda la entidad? Porque son varios de los municipios. A ver, esto estamos hablando de octubre y noviembre, ¿no? Esta gráfica. Así es, octubre, noviembre y lo que va un poco de diciembre, los 12 días de diciembre. Bien. Hasta ayer. Ahora, dime una cosa. ¿Cuál es el total que me dijiste nada más deme el total de octubre y noviembre? ¿Lo tienes por ahí?
Sí, 5.705 homicidios. 5.700. ¿Guanajuato tiene cuántos? De esos, 695, Joaquín, casi 700. Estamos O sea, más hablando, del 10%. no, estamos hablando de entre el 13 y el 14% de los homicidios del país están en Guanajuato. En una entidad, así se concentran en una sola entidad. Y por el contrario, tan solo por mencionarlo, Durango, en lo que va del sexenio, repito, en estos 2 meses y medio, en lo que va del sexenio, Durango y Yucatán son los que menos concentran homicidios, concentran por lo menos en la estadística 11 hasta el corte del día de ayer. Comparamos 11 de Durango o de Yucatán contra 695 de Guanajuato y estamos hablando de 2 Méxicos. Sí, tienes razón, sin duda. Ahora dime, ayer 12 de diciembre, ¿cuál fue el saldo de muertos? Ayer, dentro de lo que cabe, no fue tan alto, 64 homicidios son los registrados. Claramente Sinaloa se llevó en el primer lugar, 11 de estos 64 fueron en Sinaloa, 8 en Michoacán, 9 en Guanajuato, lamentablemente, y 7, ojo, 7 en Baja California. Bien, yo digo esto porque esto demuestra la gravedad de esta crisis y también el error que cometió la Arquidiócesis Primada de México cuando desde su diario vocero, desde la Fe, publicó que la Virgen de Guadalupe había pedido una tregua a los criminales para que hubiera un día sin balas. No, esto ni la Virgen de Guadalupe lo resuelve. Esa tregua que pidió la arquidiócesis, que yo creo que fue un error, pero bueno, sí, vino a demostrar con todo respeto que esto ni la Virgen de Guadalupe lo resuelve, que no pudo lograr esa tregua. Además, la palabra tregua que solo se da en tiempos de guerra. Esto viene, insisto, a confirmar lo que heredó López Obrador. Deja al nuevo gobierno, a este país con un nuevo gobierno. Sí es, Joaquín, tan solo ver, esto fue 64 el día de ayer, el día de antier 73, hace 3 días 64, 68, hace 4 días, es decir, no ha bajado. Y el otro tema, Joaquín, si tú me lo permites, es las desapariciones. Sigue en aumento el tema de las desapariciones, lamentablemente. En lo que va del sexenio han desaparecido 5.186 personas, de las cuales se ha encontrado a 2.371. Estamos hablando entonces de que tenemos 2.815 mexicanos que desaparecieron desde el 1 de octubre a la fecha y no hemos logrado localizarlo. Repito las cifras, si tú me lo permites, 2.815. ¿Qué significa esto en términos sencillos? En lo que va del sexenio están desapareciendo y no encontrando aproximadamente entre 38 y 39 mexicanos en este momento, Joaquín. Que la mayoría de ellos deben estar muertos. Muy probablemente ya no están con vida. Algunos otros quizá quisiéramos pensar que sí, que a lo mejor es un tema incluso familiar, porque muchos de los casos donde las personas los encuentran siempre son problemas familiares, pero ya cuando pasan más de 10 días, una semana y no se localizan, ya estamos hablando de otro tema. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y cómo funciona la nueva estrategia que está a cargo de Omar García Harfuch. Me dices tú que hay una reducción en el porcentaje, en el promedio diario de homicidios, ¿no? Así es, del promedio, como cerró el sexenio anterior, 95 diarios, a como vamos ahorita, que es alrededor de 78. Es decir, estamos hablando de 17, 15, 17 menos por día, lo cual, bueno, ya no es tan mala noticia. No, pero el reto es que tampoco es aceptable 78 muertes, asesinatos. Es correcto. Diarios. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo, querido Joaquín. Que esté muy bien, Carlos Pena, director de TR Search. Voy en los anuncios y después de los anuncios